Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de religión. En el Islam hay 5 prácticas muy importantes a las que ellos llaman los 5 pilares del Islam. Y de eso vamos a hablar hoy. El primer pilar es la shahada o declaración de fe. Uno dice, no hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Al decir esto con fe, con creencia, con devoción, uno se vuelve musulmán porque ha aceptado la creencia fundamental. A veces uno escucha la segunda parte como y Mahoma es su profeta. Es una traducción, yo creo, aceptable, pero cuando uno ve la frase en árabe es y Mahoma es el mensajero. Es quizá la mejor traducción de Alá. 2 detalles lingüísticos. En el árabe, como por ejemplo en el castellano, Alá significa Dios, quizá de manera genérica para definir una divinidad, y también específica para la divinidad de los musulmanes, aunque los árabes cristianos, cuando se refieren a Dios, también utilizan la palabra Alá. Y el otro dato lingüístico es que en el castellano, 2 palabras, hay más pero voy a referirme a estas 2, nos remiten un poco al Islam. Una es ojalá, que quiere decir así lo quiera Dios. Y cuando uno dice ojalá hay un poco de oración, un poco de mirar al cielo y que pase. Y la segunda es ole, que es la expresión que se utiliza en el toreo para decir que acaba de pasar algo muy interesante, muy sorprendente. Y literalmente es oh Dios o por Dios, una expresión de sorpresa ante lo que ha pasado. Curiosidades de la historia. El segundo pilar es el salat. Las 5 oraciones diarias que debe hacer todo musulmán desde que llega a la adultez, a eso de los 12, 13 años, por el resto de su vida mientras pueda. 5 veces al día se rezan, no viene al caso explicarlos de profundidad, para ese video por lo menos, oraciones que duran entre 5 y 10 minutos, que incluyen arrodillarse. Por eso es que los musulmanes cuando salen de su casa llevan muchas veces un pequeño tapete de oración para no ensuciarse la ropa, y muchas veces ese tapete tiene algún dibujo, alguna frase religiosa importante para ellos, ¿no? ¿Cuándo se reza? Para eso antes había una solución muy sencilla. En toda mezquita había una torre, un minarete, y una persona, el muezín o almuezín en castellano, subía y llamaba a la oración. Con un canto o una oración, en el Islam la oración y el canto están muy relacionadas, llamaba a la oración. Esta oración se llama el adhan. Es muy bonita, búsquenla y en verdad es bien bonita. En el mundo moderno, incluso en países musulmanes, las ciudades son tan grandes que alguien gritando desde una torre no se le va a escuchar. Se utiliza la radio, se utiliza la tele y más modernamente se utilizan aplicaciones por celular. Un musulmán reza 5 veces, como dije, justo antes de salir del sol, al mediodía, a la media tarde, a la puesta del sol y 1 hora y media después de la puesta del sol. ¿Cómo se determina esto? Por observaciones astronómicas. Esto no es simplemente con horas fijas. No es 6, 12, 3, 6 y 7. Lo cual quiere decir que cada lugar del mundo, y dependiendo de la época del año, va a tener sus 5 momentos de oración a horas distintas. Por ejemplo, voy a poner acá las horas de Lima este día, que es el 26 de octubre, cuando estoy grabando el video. Como ven, la primera oración se tiene que hacer antes de las 5:37 de la mañana. Entonces es antes de la salida del sol.
pero a lo largo del año va cambiando. Antes se hacía, como digo, con observaciones astronómicas y cada ciudad tenía sus tablas. Un musulmán que iba a viajar tenía una suerte de almanaque de oraciones para más o menos poder calcular las horas. Pero como les digo, ahora en el siglo XXI, si no puedes escuchar al muezín o la radio, tienes una aplicación de celular, hay un montón de aplicaciones para hacerlo. Se reza en una dirección y normalmente uno dice se reza mirando a la Meca. Sí, se reza mirando a la Meca, pero ¿a qué sitio de la Meca? A la gran mezquita de la Meca. ¿Y a cuál sitio de la gran mezquita de la Meca? A la Kaaba, esa construcción negra que parece un cubo, al centro de la gran mezquita. ¿Y a qué sitio de la Kaaba? En una esquina hay una piedra negra, llamada sorprendentemente la piedra negra, que ahí es donde uno debe mirar, la quibla, la dirección hacia donde se tiene que mirar. La tradición musulmana nos dice que esa piedra era parte del primer altar que Abraham e Ismael, su hijo, construyeron para adorar a Alá, ¿no? Por lo que han dicho gente que la ha visto, esta piedra parece ser de origen meteórico, parece ser un meteorito. Y tiene una historia bien compleja, incluso está rota porque, ¿sabes? La robaron en ciertas guerras, ¿no? Entonces, si viajan, no lo he visto en el Perú, pero si viajan en otros lugares, van a ver que en la mesa de noche van a encontrar una flecha. Y esa flecha es para los musulmanes que digan, para acá tienes que rezar cuando te toque rezar, porque en un edificio donde queda el noreste o el sureste, no va a ser tan sencillo de darte cuenta, no va dando muchas vueltas. Entonces, lo van a ver en países donde hay mucho turismo de musulmanes, simplemente una pequeña flecha que indica la dirección, que indica la quibla. El tercer pilar es la caridad, el zakat o asaque. La fórmula es bien compleja, hay un poquito de contabilidad, así que yo siempre lo he resumido como 2.5% de tus ingresos. Es mucho más complejo y esto es una simplificación nomás para no meternos de lleno en la legislación religiosa islámica. Este dinero se da a obras de caridad musulmanas que tengan que ver con la religión, con la ayuda a sitios musulmanes en guerra, que había un desastre natural. A veces se utiliza, por ejemplo, ese dinero lo donas para construir una mezquita o un colegio religioso, ¿no? Y como les digo, es una forma de contribuir con las obras de caridad que hace la religión musulmana. El cuarto es el ayuno o el saum. En el mes de Ramadán, que no corresponde a ningún mes de nuestro calendario, porque el calendario musulmán tiene 11 días menos, por lo tanto la fecha va retrocediendo. Durante ese mes, que son meses lunares, 28 o 29 días, uno no puede comer ni beber nada durante ese mes, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Nada. Hay excepciones como personas enfermas, personas muy ancianas, mujeres embarazadas, mujeres que están dando de lactar, los niños. Pero para la gran mayoría de musulmanes durante ese mes no se come ni bebe nada desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Por eso hay grandes desayunos muy temprano. En Lima estaríamos, digamos, en esta época de octubre, haciendo un desayuno a las 5 de la mañana, más bien contundente, y luego recién en la tarde, a eso de las 6, podríamos volver a comer o tomar algo. Ni siquiera agua, ¿no? Salvo que esto ponga en riesgo tu vida. Es una práctica de fe, no un martirio, en el sentido literal de morir por la fe, ¿no? Este año 2020, el Ramadán duró del 23 de abril al 23 de mayo. El 2021, por ejemplo, va a ser del 12 de abril al 11 de mayo. Y cada año, como les digo, va retrocediendo 10, 11 días. Pero no corresponde a ningún mes de los nuestros, del calendario gregoriano. El último pilar
es el Hajj o peregrinación. Todo musulmán que lo pueda hacer, porque hay una cosa de logística, de costo, debe ir una vez en su vida a la Meca. Para que cuente, si cabe la expresión, no simplemente hay que ir a la Meca, porque al final tomas un avión y te vas a Arabia Saudita. Hay unos días específicos. Y en estos días pasa, ya que son más de 1.200 millones de musulmanes, que van entre 2 y 3 millones de personas. Están en el mismo sitio, haciendo las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y el gobierno saudita ha tenido que hacer muchos arreglos. Hay alojamientos temporales gigantescos, en carpas, y incluso ha tenido que hacer mejoras en el recorrido para que las personas puedan hacer cada una de las prácticas del Hajj. Son muchas, voy a mencionar una en particular, que es la que los que no somos musulmanes nos impresiona más visualmente, que es que al comienzo de estos 3 días y al final se le da 7 vueltas a la Kaaba. Estoy poniendo un video acá para que se vea. Se le da 7 vueltas y cada vez que uno pasa frente a la piedra negra debe hacer una pequeña reverencia, detenerse levemente. Como les digo, en algún momento hay 2 millones, 3 millones de personas que no tienen tanto tiempo para hacerlo. Por eso cada vez se construyen más niveles en la mezquita, hay rampas para personas en silla de ruedas, ¿no? Idealmente las personas con mucha devoción tratan de estar lo más cerca a la Kaaba, lo más cerca posible a la piedra. Es imposible para todos. Y por eso me refería en las obras de caridad. Una de las obras de caridad que se pueden hacer es facilitarle sobre todo el pasaje a musulmanes que quieran pero no tengan los recursos para hacerlo. Un dato: es ilegal tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista civil para personas que no son musulmanas entrar a la Meca. En la carretera que conduce a la Meca hay un cartel que dice: no musulmanes vayan para acá. Las personas que no son musulmanes no pueden entrar ni a la Meca ni a la segunda ciudad más importante del Islam, que es Medina. Es una prohibición religiosa, pero es una prohibición de la legislación civil del país, que es Arabia Saudita. Bueno, con esto he hecho una muy breve y muy resumida explicación de los 5 pilares del Islam. Espero en el futuro poder hacer alguna explicación más precisa sobre la oración y todas las preparaciones que hay que hacer para rezar, y luego también haré algunas sobre las prácticas específicas cuando uno llega a la Meca y practica este 5.º pilar, que es la peregrinación. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, suscríbete por favor, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.